Dos, tres. Buen día. Nuestro grupo va a hablar sobre la compañía Northern Rock. El grupo está conformado por Johan Peña, quien les habla Julián Moncaleano, Cristian Rubiano, Luis Alejandro Rojas y Miguel Solanilla. Yo les voy a dar un pequeño briefing o una pequeña apertura sobre Northern Rock. Digamos que es una empresa de naturaleza financiera fundada en 1965 en Reino Unido, la cual se dedicó principalmente al otorgamiento de crédito hipotecario y al negocio de la construcción. Fue una compañía que se fue consolidando fuertemente en el Reino Unido, al punto que en el año 2000 fue una de las 100 compañías que mayor capitalización bursátil tenía en la Bolsa de Londres. Sin embargo, eh, pues es una compañía que se caracterizaba mucho por el otorgamiento de créditos a bajas tasas de interés. eh, y esta compañía se vio muy afectada por la crisis de los subprime en el negocio en el año 2007-2008, perdón. En este año ocurrió que en los Estados Unidos principalmente hubo una crisis, digamos, financiera de carácter sistemático debido a un negligente manejo del otorgamiento de créditos hipotecarios a personas con altos perfiles de riesgo. Eh, Luego, digamos que las entidades bancarias, todos estos activos y estos títulos ya riesgosos y digamos que con alianza o con apoyo de las calificadoras de riesgo, empezaron a empaquetar estos activos financieros con otros activos de, digamos, entre comillas, basura, los cuales fueron vendidos a inversionistas a nivel global. Esto desencadenó una crisis debido a que a medida que, digamos que la mayoría de los créditos hipotecarios eran con tasa variable, las tasas subieron. A las tasas subir, los deudores entraron en default y con ese default, digamos que muchas entidades financieras, entre esas Northern Rock, se vieron fuertemente afectadas porque entraron a materializarse muchos riesgos de crédito y de liquidez, en los cuales ahora mis compañeros van a profundizar. Así es, pues como mi compañero les comentaba, para el año 2007-2008, la compañía del banco solicitó digamos que un respaldo del Banco Central Británico por 4.300 millones de libras esterlinas, lo cual causó, digamos que el primero de los muchos que venían de los bank run, en donde pues la gente, pues digamos que al ver que el banco no tenía la liquidez suficiente para cubrir, digamos que los ahorros y las demás obligaciones que tenía, decidieron empezar a sacar los dineros. Esto causó que la acción de la compañía cayera en los primeros días del background un 31% y posteriormente pues el Banco Central tuvo que salir a rescatar a la compañía, al banco, para no generar, digamos, como una crisis más importante en el sector financiero. Este rescate constó de 20.000 millones de libras para hacer frente principalmente a los depósitos de los clientes. Y eso derivó que en la actualidad, o bueno, digamos que desde el año 2011, las pérdidas del gobierno británico ascendieron a 400 millones de libras y las pérdidas de las personas y los accionistas a 8.000 millones de libras. En general, digamos que perdón, a euros de hoy, la pérdida estimada, aún incalculable, pero se estima que fue más allá de los 41.000 millones de euros. Posterior a eso, el banco pues fue adquirido por una empresa mucho más sólida, Virgin Money en este caso. Entonces, pues mis compañeros seguirán abordando un poco más el tema de los riesgos. Bueno, los principales riesgos que se identificaron surgieron a partir principalmente de dos cambios estructurales en la estrategia de negocio del banco. Uno fue una tendencia al alza en titularización, es decir, ellos se financiaban a través de la emisión de bonos hipotecarios respaldados con créditos hipotecarios a través de titularizaciones. Y el otro fue que no tenían mucha diversificación en las formas de obtener financiamiento en el mercado, lo que hizo que cuando llegó la crisis, pues el costo de endeudamiento aumentara de una manera importante y no tuvieran cómo buscar el capital necesario para sostener la operación del banco.
Por la parte de riesgo de liquidez, hay tres factores principales que llevaron a la crisis del banco. Uno, cuando empieza la crisis, sus clientes empiezan con un retiro masivo de los fondos por el temor que se generó en su momento, lo que hizo que Northern Rock no tuviera el dinero suficiente para responder con todos los fondos que estaban solicitando retirar los clientes. Una alta dependencia de mercado mayoristas, es decir, como vemos en la tabla que se encuentra en la parte de abajo, ellos, la mayor parte de su financiación era a través del mercado mayorista, es decir, operaciones en el mercado monetario, préstamos interbancarios a corto plazo y la dependencia de las hipotecas, pues de la financiación a través de la deuda que metían en las titularizaciones. Entonces, cuando se produjo la crisis y se empezaron a afectar las tasas en el mercado, pues eso hizo que ellos necesitaran o que el costo de las tasas para obtener financiamiento, por ejemplo, a través de los créditos interbancarios, pues subiera de una manera importante y les fuera mucho más difícil financiarse. Y eso va ligado con la falta de diversificación en las fuentes. Y por el lado externo también identificamos que no hubo como una rápida respuesta del Banco de Inglaterra para proporcionar liquidez al mercado y evitar que, pues, que llegaran a esta situación, como si lo hubo un poco más rápido en Estados Unidos con la Reserva Federal. Y por el lado de riesgo de crédito, como digamos que la mayor parte de su financiación era con estos créditos hipotecarios, pues cuando sucedió la crisis, pues los créditos valieron cero, entonces no tuvieron ahí cómo encontrar una fuente de financiamiento. Toda esa crisis lo que llevó fue a que eh, trataran, digamos, de obtener financiamiento, pero al final, como no había plata en el mercado, la plata que había era muy cara, para endeudarse, pues generó un riesgo estructural de financiación que al final lo que llevó fue a que se generara un riesgo de solvencia a largo plazo. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muy de la mano con lo que estaba mencionando mi colega, unos riesgos muy principales que detectamos en este caso, que fue trascendental en el año 2007, también está muy de la mano con el riesgo de mercado. ¿Qué detectamos acá como pilares fundamentales? Detectamos cuatro puntos claves. El primero es el financiamiento a corto plazo para préstamos hipotecarios a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto y qué generó esto? Cuando nosotros nos financiamos o nuestras fuentes de financiación son a corto plazo, pues vamos a estar expuestos en un determinado tiempo, en este caso para las hipotecas que son a largo plazo, en el lapso de tiempo de 15 a 20 años que dura en promedio un crédito hipotecario, van a estar expuestos a esos cambios económicos y de mercado que puedan generar. Ahora bien, como bien lo decía mi colega, nuestras fuentes de financiación o la fuente de financiación de este banco fue a través de créditos interbancarios. Entonces, eran créditos de corto plazo, pero su riesgo estaba siendo aún mayor por el tema de sus créditos hipotecarios. Uno, eso. Dos, hubo desconfianza en el mercado. Es decir, que todos los clientes del banco, al conocer noticias, de que el banco tenía no cifras buenas, eso generó desconfianza y esta desconfianza se traduce en que muchas personas sacan sus ahorros de depósito del banco, lo cual puede desencadenar en una crisis de liquidez, como lo mencionaba Alejandro. Por otro lado, la desvalorización de los activos también fue un riesgo de mercado muy marcado en este caso, porque pues todos los activos con los cuales poseía el banco y se financiaba perdieron valor a raíz de la crisis subprime, que también ya la mencionamos. Y por otro lado, tenemos la poca diversificación que le dio el banco en su portafolio de inversiones. Esto claramente es un riesgo latente que estaba generando que pues el mercado fluctuara en gran forma y impactara de forma sustancial al banco. En la gráfica que les muestro pueden ver que en el año 2006 el porcentaje de los subprime, de los créditos subprime que emitieron dentro de su portafolio fue el más alto y eso derivó que en el 2007 se generara la crisis y la quiebra del banco, como lo podemos ver en la gráfica. Por otro lado, detectamos como riesgos operacionales también cuatro puntos importantes e interesantes. Uno es la gestión que le dio el banco a esta crisis. El banco y también las fuentes externas, los entes de control, le dieron una muy mala gestión porque no definieron límites, tanto inferiores como superiores, para
para saber cuándo tenían un problema, ¿no? Entonces, al no tener límites, simplemente siguieron emitiendo títulos el banco y no se dio cuenta que en algún momento iban a estar en un riesgo el cual no estaban dispuestos a, a subsanar estas, digamos que estas medidas de riesgo que tenían. Por otro lado, la incapacidad de adquirir nuevas fuentes de financiación o de fondeo en el mercado mayorista, también como ya lo mencionamos, su única fuente casi que vital de financiación fue los créditos interbancarios. Y por otro lado, también detectamos malas prácticas en la operación, en el sentido de la comunicación no fue la más acertada. En el año 2007, cuando estaba sufriendo esta crisis, el banco, una de las principales revistas de Londres, emitió un comunicado donde decía que el banco estaba presentando fallas tanto estructurales como económicas en su operación y esto llevó como consecuencia la desconfianza del mercado. Entonces creo que fue un mal manejo, una mala gestión, una mala práctica en la comunicación, lo que también desencadenó este fallo en el sistema. Y por último, también vemos el exceso de transparencia, que va muy alineado a lo que les mencionaba hace un segundo. Cuando sale un comunicado con esta transparencia en exceso, ocurren estas crisis por desconfianza y miedo en el mercado, lo cual se puede mitigar si se gestiona de otra forma la forma en comunicar la información. ¿Vale? Listo. Bueno, ya después de explicados los riesgos que efectivamente pues, dieron cabida en el banco, hacemos un análisis del impacto al patrimonio de la empresa. Entonces, para eso podemos ver en la gráfica digamos, su nivel de apalancamiento entre el 98 y el 2007. Entonces el modelo del banco consistía en que tuvieran altos índices de apalancamiento. Era un modelo centrado en la titulización, pues que se basa en originar para distribuir. Y pues esta afectación, como ya lo hemos mencionado, se dio por una discordancia entre los vencimientos de activos y pasivos, lo que hacía pues que generara pues, digamos, problemas a la hora de buscar su financiación. No tenían tampoco diversificada esa obtención de financiación. La disminución del valor de los activos, como ya lo comentaron mis colegas, y pues el retiro masivo de depósitos llegó a ser un impacto negativo y devastador para el banco en este caso, hasta el punto en el que los pasivos fueron mucho más que los activos, llegó la empresa a tener capital negativo en la crisis y por esta razón el gobierno británico tiene que activar un plan de rescate en el que pues inyecta capital, nacionaliza la empresa para evitar pues una crisis sistemática. Y pues digamos que eso por que se dieron o se hicieron realidad todos los riesgos y no tenían un plan adecuado y una buena gestión de cada uno de los riesgos que ya comentamos. Así es, y por último, digamos que las acciones que se tomaron y la actualidad del banco, en ese momento se tomó la decisión, ya como mis compañeros lo han mencionado, de nacionalizar el banco mediante la inyección de fondos para evitar, digamos que una crisis mayor. En ese momento y a raíz de todo lo que sucedió con los retiros de los fondos, se crearon dos compañías, digamos que alternativas, que se llamaban Northern Rock PLC y Northern Rock, que era como digamos que el manejador de los activos. Para el año 2010, entre 2010 y 2011, perdón, Virgin Money compró la parte, digamos que no estaba estatizada por el gobierno británico por un valor de 747 millones de euros y además le hizo frente a las responsabilidades económicas que tenía la empresa por alrededor de 280 millones de euros. Para el año 2012, Virgin Money
renombró la compañía a Virgin Money PLC y Virgin Money Limited. Entonces, digamos que una de las formas de subsanar, digamos que todo el tema de Northern Rock fue, pues básicamente comprarlo por una empresa mayoritariamente diversificada y básicamente hacer como que desapareciera, entre comillas, toda la historia, digamos, del nombre que tenía pues rastros de falta de liquidez para el mercado. Pues esto, digamos que significó el nuevo inicio pues del banco, y actualmente pues el gobierno británico conserva la parte que se estatizó, y pues sin visos de que quiera, digamos, que venderla pues para el futuro. Eso básicamente fue pues el final de Northern Rock como banco privado, y esto. Bueno, muchas gracias a todos.